A mí siempre me pasa algo. Cuando yo presento cosas de tecnología, lo primero que falla es el video beam, el micrófono. Hablar de tecnología tiene como esa suerte de aventura, de por favor no me vayas a fallar, video beam. Entonces, el día de hoy, lo primero que les quiero contar es que, bueno, mi trabajo doctoral gira en torno al celular, a ese objeto que todos tenemos en nuestra mano. Muy seguramente lo que pasa es que mi miopía no me deja, lo deben tener algunos ahí encima de la mesita. El rabillo del ojo está cada rato viendo si tenemos notificaciones o no. Yo creo que acá estamos con algunos estudiantes y profesores. Muchos profesores son como los estudiantes, se la pasan pegados al celular y los estudiantes diciendo, pero profesor, tenemos que ver qué pasa en nuestras redes, tenemos que ver con quiénes hablamos. Pero además los profesores también echamos esa mentirita de que no estamos viendo el celular. Sí, nosotros también vemos el celular, solo que más discretamente que los estudiantes, pero sí lo hacemos. Y lo que nosotros, y eso me lleva a mí a pensar y me lleva a mí como a preguntarme, bueno, ¿qué pasa con los celulares? ¿Por qué estamos conectados o atados o vinculados a este artefacto tecnológico? Entonces, lo que yo me propuse en mi trabajo de investigación fue demostrar cómo los celulares se han convertido en una suerte de prótesis, ¿cierto? Sabemos qué es una prótesis. Cuando hablamos de una prótesis, estamos hablando de un artefacto tecnológico que amplía una capacidad que tenemos previamente. No es que las prótesis nos aumenten, como que nos den, qué sé yo, poderes psíquicos, telepáticos, nos convirtamos en X-Men, no. Lo que hacemos es aumentar una capacidad de cosas que nosotros ya tenemos. Entonces, si pensamos que el celular es una prótesis, ¿qué es lo que aumenta esa prótesis? Entonces, un poco lo que yo me propongo señalar y compartir con ustedes es cómo los celulares se han convertido en prótesis afectivas, es decir, aumentan nuestra capacidad de tener experiencias en el orden y en el espectro de lo afectivo, ¿cierto? Ahí hay tres elementos claves que el trabajo busca recorrer. Si quieres, Natalia, la siguiente. Y tiene que ver con tres asuntos importantes. Lo primero es que ese tipo de interacción que tenemos con una tecnología como lo son los celulares, modifica eso que nosotros llamamos subjetividad, es decir, esos modos en que pensamos, sentimos, hablamos, nos comprendemos a nosotros mismos. Algo pasa con el celular modifica esa condición de la subjetividad. Por otro lado, modifica profundamente los afectos, pero esto les voy a ir contando pedacito por pedacito. Y finalmente hay una modificación también muy importante y tiene que ver con, aquí hay pitido, no, y tiene que ver también necesariamente con el tema de la afectividad. Algo pasa con el celular y los modos en que establecemos relaciones afectivas con los otros. Ese pitido está... O sea, me toca quedarme quieto, Dios mío. ¿Ustedes saben qué es que yo me quede quieto en una silla que se puede mover? Eso es una cosa improbable. Pero bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver es qué es eso que nosotros llamamos afectos. Además me toca ponerlo así porque si lo muevo mucho se me va hacia el otro parlante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar? Lo primero y el primer paso de este trabajo es entender que cuando hablamos de nuestras emociones, no son una cosa que sentimos o nos movemos naturalmente. Las emociones son todo menos naturales. No sentimos ni vivimos nuestros afectos de manera natural, no hay ese asunto. Lo que pasa es que la cultura ha naturalizado, nos ha hecho creer que hay unos modos particulares en los que nosotros podemos sentir, ¿cierto? En los que nosotros podemos encaminar nuestros afectos y nuestras emociones. Les voy a poner un ejemplo muy corto para entender esta idea. Nosotros solemos pensar que la forma en que vivimos el amor de pareja es así, que es natural los modos en que vivimos el amor. Es natural que el amor, por ejemplo, para muchos sea como medio doloroso. Es natural que asociamos el amor con una serie de valores como el amor es una cosa que ocurre una única vez, que el amor se puede dar a primera vista, que el amor, por ejemplo, lo puede todo, que cuando nos enamoramos y entramos en una relación de pareja, nos fundimos completamente en el otro, ¿cierto? Yo les diría, no,
Eso es un trabajo de largo aliento que desde el siglo XIX, en el marco de eso que nosotros llamamos amor romántico, se nos ha convencido de que esas son las formas en las que nosotros amamos, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que este trabajo recoge y es entender que las emociones y que los sentimientos particularmente son todo menos naturales y que están imbuidos en la cultura, pero que además las emociones, y esto es muy importante porque creo que tenemos varios comunicadores en formación por acá, las emociones y los afectos son ante todo prácticas comunicativas, tienen que ver con modos en que organizamos nuestras relaciones con el otro. El segundo elemento, como para ir calentando, tiene que ver con la idea de los cyborg, ¿no? El cyborg como esta metáfora que proviene de la ciencia ficción, pero que además, a partir de diversos trabajos, particularmente de una señora que amo con la vida, que se llama Donna Haraway, y de Rosy Braidotti, vamos a entender que el cyborg es una metáfora del pensamiento que nos permite entender tres cosas importantes. La primera, el tipo de articulación que tenemos nosotros con la tecnología. La tecnología ya no es una cosa, normalmente solemos pensar como que la tecnología está fuera, allí como lejana de nosotros, y no solemos darnos cuenta del tipo de conexión tan profunda que tenemos con ella, cómo nos ha interpelado, ¿no? Tim Ingold, por ejemplo, nos va a señalar cómo la tecnología condiciona la vida social, pero la vida social también condiciona la tecnología, y en esa doble vía, por ejemplo, hay una modificación de lo que somos, ¿no? Pensemos un ejemplo rápido para entender eso. Por ejemplo, cuando pensábamos en el desarrollo de las primeras comunidades humanas, de los utensilios o las herramientas que usábamos para pescar, ¿no? El caña, ¿cierto? Para pescar. Ese ejercicio, ese desarrollo tecnológico, por ejemplo, generó una organización social donde hay unos sujetos que se llaman pescadores y se encargaban en esas comunidades de generar la pesca. Entonces piensen que hay una relación profunda en ese asunto, pero además hay otro elemento muy importante y es que la condición humana, el hecho de ser humano, pasa necesariamente por los desarrollos de la tecnología. No podemos concebir la condición humana lejos del desarrollo tecnológico. Entonces, un poco lo que vamos a empezar a entender es que desde esa lógica, nosotros hemos devenido en cyborgs, ¿no? Sujetos, organismos vivos que están íntimamente vinculados con la tecnología. Un ejemplo chiquito de cómo podemos pensar que somos cyborgs. Creo que varios de nosotros usamos esta cosita de acá, con unas gafitas. Aquí ya perdí visión de todos ustedes, ya no los veo más. Eso quiere decir que hay una prótesis que con la que yo estoy completamente conectado. Es una prótesis tecnológica, las gafas son tecnología, ¿no? La tecnología no es solamente la cámara, esto detrás del estudio, este lentecito que me permite identificar los rostros de ustedes a esta distancia con mi miopía, es muy importante, es un desarrollo tecnológico que está conectado con las capacidades que tiene mi cuerpo. Eso es como el punto de partida. Entonces uno sigue diciendo, ¿y esto qué tiene que ver? Este cuarreto que este man se está echando con el celular, ¿qué tiene que ver? Vamos a ir por partes. Entonces lo primero que vamos a entender es que cuando hablamos de tecnología, no estamos hablando de máquinas. Ustedes dirán, ¿cómo así? Eso creo que Carlos les va a contar porque normalmente esa idea siempre me la robo de Carlos y tiene que ver con entender que la tecnología tiene que ver con unas racionalidades, con unos modos de concebir el mundo, con unos modos de ordenar las relaciones sociales. Cuando nosotros empezamos a ver el momento en que surge el Internet, vamos a entender que el Internet guarda una profunda relación con algo que nosotros vamos a llamar la cultura emocional del capitalismo. Entonces me miraron, ¿qué tiene que ver las emociones con el capitalismo? Lo que vamos a ver es que hay un momento del capitalismo que va a requerir que para que los sujetos nos incorporemos en estas lógicas de producción, nos vamos a tener que entrenar en unos modos particulares de regular nuestras emociones, ¿cierto?
Sí. Sí, señor. Invertí tiempo y dinero en esta relación, le metí mucho tiempo a esa relación, no han hecho como el cálculo de pros y contras en ese marco de esa relación amorosa. Piensen que ahí lo que estamos haciendo es calculando nuestras emociones y usamos el lenguaje de la economía para hablar de esas emociones. Acá siempre me gusta citar a una filósofa muy contemporánea, que a mí siempre me gusta traer para entender esto mucho mejor, es una filósofa norteamericana que se llama Ariana Grande. Creo que ustedes aquí varios la conocen. Esta cantante pop que sacó una canción en un loop, si para algunos es una diosa, yo sé, pero esta cantante pop que nos dice thank you next, ¿no? Esta canción en la que habla sobre su ex y los agradece, pero si se dan cuenta que la sensación de esta canción es básicamente que podemos ser desechables, ¿no? Que después de estas grandes historias de amor tenemos como un botoncito detrás que nos oprimen y dicen siguiente. Piensen que ahí hay una lógica económica que organiza nuestras emociones. Entonces ese es un componente ahí muy importante. Vamos a ver si mi nuevo aparato de voz me hace sonar como Ariana Grande. No, no lo creo, pero creo que suena mejor. Bueno, entonces piensen que ahí hay un modelo en el que nos ocupamos de nuestras emociones. Eva Ilus nos va a decir que este modelo, por ejemplo, del capitalismo genera una paradoja en que el amor es una experiencia con la que todos queremos, ¿no? Todos queremos como ese amor romántico, lindo, súper amoroso, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que pensamos eso, sabemos que es imposible de lograr, ¿no? Porque eso es imposible, ¿no? ¿Quién me va a querer? ¿Con quién me va a fundir en ese otro? Porque yo soy lo más importante, ¿no? Entonces ahí hay como una paradoja y ese es el estilo emocional del capitalismo y eso es esencial para entender cómo se desarrollan buena parte de las tecnologías digitales en el mundo hoy. ¿Por qué? Porque la arquitectura, la formulación del diseño de estos aparatos, Facebook, Instagram, Twitter, ahora que estoy estrenando BeReal, que para mí es una novedad, TikTok, ¿no? Entonces piensen que ahí hay unos aparatos que nos dicen cómo debemos hablar sobre nuestras emociones, qué tipo de lenguajes debemos usar. ¿No? Piensen que, por ejemplo, Instagram es el lugar de la afirmación. Todo es positividad. ¿No? Entonces, ese es un primer elemento con el que yo empiezo a trabajar. Si y ahí yo empiezo en la investigación, en el marco de la investigación, yo empiezo a trabajar con tres elementos importantes. Lo primero es que las tecnologías de la información y la comunicación son en este momento las tecnologías digitales y las plataformas y los aplicativos son el lugar donde se despliega con mayor contundencia eso que nosotros llamamos como cultura de bienestar, esa profunda preocupación que tengo sobre mí mismo y sobre nuestras emociones. Va a generar un modo particular en el que yo voy a hablar de mis emociones. Ese es un primer elemento muy importante. Esto, además, hay que señalarlo, esto no solamente opera en el marco de los jóvenes, esto opera en el horizonte intergeneracional, porque creo que todos los que estamos acá estamos conectados con nuestros celulares y los usamos para hablar de nuestras emociones, ¿no? El grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Claro, no todos, aquí veo unas risas del grupo de WhatsApp de la familia donde no intervengo, pero donde la abuelita sí me escribe todos los días buenos días con un violín. Ahí hay un modo particular en el que nos ocupamos de nuestras emociones. Es más, presentamos diferentes versiones de nosotros mismos en estos entornos y permitimos que ciertos sujetos accedan a esas versiones. Yo no soy el mismo en Facebook, eso lo sabemos, los jóvenes lo saben muy bien, porque normalmente llamémoslo Facebook, ese es el lugar donde se portan bien, donde son bien portados, donde tienen a la tía, a los primos, ¿cierto? Es el lugar donde está la tía, los primos, los abuelitos, ¿cierto? Pero donde normalmente no intervengo mucho. Pero mientras tanto, lugares como Instagram, como BeReal, son los lugares donde revelo quién soy, ¿no? Revelo mis emociones en esos escenarios. Ese es uno de los elementos que tiene que ver con ese despliegue, esa cultura del bienestar. La otra idea, que es muy importante, que atraviesa esto, tiene que ver con la idea del trabajo afectivo. Ahí viene la gran pregunta que nos hacemos los profesores, ¿por qué los estudiantes usan tanto Instagram?
porque ellos están desarrollando un gran trabajo afectivo. Y ese trabajo afectivo tiene que ver con la producción de vínculos importantes. Así pregunta Tranqui, ¿con quiénes hablan ustedes más en sus redes sociales? ¿Con la mamá? No creo. Con los amigos, ¿ya para qué? Y si tienen pareja, con el novio o la novia. ¿Por qué? Porque ese son un tipo de relación que nos demanda un mayor despliegue de comunicación, un mayor trabajo sobre esa construcción de ese vínculo afectivo. Todo el tiempo estamos construyendo esa afectividad. Todo el tiempo estamos interactuando con ese otro para construir ese vínculo. Porque el noviazgo y los amigos no es una cosa que se da porque somos la misma sangre, como ocurre con la familia. La familia requiere menos trabajo. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, si acaso en el grupo de WhatsApp de sus familias intervienen 1 o 2 o 3 veces, pero así contaditas. Es más, veo rostros de jamás intervengo en ese grupo. Solo estoy de presencia, pero no de palabra, ¿cierto? Entonces piensen que ahí hay unos modos muy particulares de trabajo sobre la emoción. Si quieres, avancemos. Entonces, desde esa perspectiva, se produce un cambio fundamental en las formas como desarrollamos el trabajo afectivo. Tiene que ver con 3 elementos fundamentales. Lo primero tiene que ver con la condición comunicativa del afecto. Antes del celular, las interacciones afectivas solo ocurrían cara a cara, ¿no? En esta intervención cara a cara. Y ahí ocurre una cosa muy importante. Y tiene que ver con que cuando interactuamos cara a cara, suministramos una gran cantidad de información sobre nosotros, sobre nuestros estados anímicos, que el otro puede leer. No solamente está mi voz, está la entonación. En mi caso, que yo hago más caras que volverlo a decir, mi cara, ¿cierto? Las manos. Todo eso es información que el otro puede leer y puede interpretar en el marco de ese conjunto de prácticas emocionales, ¿cierto? Es claro. Pero ¿qué pasa cuando la interacción cambia, pero además aumenta? ¿Qué quiere decir que cambia y aumenta? Pues que cada vez hablamos más por el celular y no solamente hablo de llamadas, sino mensajes de texto, stickers, Dios bendiga los stickers, ¿cierto? Los stickers son como estas etiquetas con las que muchas veces hablamos sobre nuestras emociones, ¿cierto? Pero eso es diferente, porque cada vez que nos comunicamos a través del celular, no tenemos todos estos códigos, el rostro, la voz, todo lo que les conté anteriormente, sino solo tenemos las palabras y en algunos casos, algunos iconos bien particulares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿a quiénes de aquí están en el marco de un noviazgo? Levantan la manito. Eso. ¿Qué les pasa cuando la pareja simplemente les escribe a ustedes, ok? Uno enloquece, ¿sí o no? La comunicación no es clara. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a hacer, y esto tiene que ver con el segundo elemento, las prácticas de comunicación a través de los dispositivos móviles implican un mayor esfuerzo de interpretación. Quedamos con menos información y nos vemos sujetos a interpretar qué quiere decir ese ok. ¿No? Nunca pensamos nada bueno, siempre pensamos, no, me van a terminar ahorita que hablen, Dios mío. Sí, no es lo que pensamos. O el dejar en visto. No, nunca pensamos que la otra persona está ocupada, que no puede responder, sino me han dejado en visto. Esto es una tragedia. Entonces piensen que hay ahí un ejercicio muy fuerte de interpretación, ¿cierto? Y el otro asunto tiene que ver con la conexión constante. Muy seguramente, yo creo que ustedes si hablan con sus papás cuando era hacer novios y llamarse a la casa, al teléfono fijo, era como una cita. Se citaba uno como, oye, te voy a llamar a tu casa a tal hora para que hablemos cuando eran novios, ¿cierto? Eso quiere decir varias cosas. Primero, que los novios no interactuaban tanto como hoy, no estaban en esa disposición de estar en conversación con los otros. Piensen, por ejemplo, qué pasa cuando entramos a una aplicación como WhatsApp y nuestra pareja está en línea. Eso quiere decir que está disponible para hablar. Pero ¿qué pasa si está en línea y no me responde a mí? ¿No? Sí, tóxico. ¿Cierto? Ahí vemos ese primer elemento, pero tiene que ver con esa disposición. Porque a través del celular estamos disponibles para hablar con el otro a cualquier momento. Ya no tenemos que citarnos como pasaba en el teléfono móvil,
sino a toda hora el otro me puede hablar. A toda hora tengo que trabajar y hablar sobre mis emociones. Por eso podemos hablar, por ejemplo, de que se intensifica la experiencia amorosa, la experiencia de las amistades, porque está la práctica de la comunicación 24/7 y ese es un cambio generacional muy potente. Es por eso que los jóvenes viven conectados con su celular, porque viven todo el tiempo trabajando, desarrollando ese ejercicio de las tecnologías. Desde esa perspectiva, hay como 3 escenarios que les quiero compartir muy rápidamente para darle la palabra a Carlos, aunque ya voy pasado de tiempo, ¿sí? ¿No? ¿Voy bien? Bien. Con 3 elementos importantes. Lo primero es algo que yo he llamado, digamos, este trabajo, como se han dado cuenta, está lleno de imágenes y de elementos que vienen de la ciencia ficción. Y es porque la ciencia ficción nos permite pensar el futuro, pero también las formas en que la tecnología nos ha cambiado. Tengo 3 elementos. El primero tiene que ver con algo que yo he llamado la configuración de Maggie. La configuración de Maggie tiene que ver con una computadora que opera con 3 elementos de la personalidad de un sujeto, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, nosotros presentamos múltiples versiones de nosotros mismos en nuestros celulares. Está nuestra versión de Twitter, que normalmente suele ser la versión que participa en temas de discusión de la opinión pública, en temas relacionados con la información y el debate, ¿no? Yo veo algunos rostros que dicen, sí, Twitter es la red social más tóxica, sí, porque es la red social con mayor interacción de lenguaje y de escritura, de intervención de otro orden, y sobre todo que Twitter tiene una condición que no es positividad únicamente, tiene te interpelan todo el tiempo en Twitter, pero es nuestra configuración diferente a la que somos en Instagram, que es la condición de la imagen, la producción de un lenguaje narrativo audiovisual en el cual queremos generar la mayor cantidad de seguidores que validen nuestra postura del mundo, ¿cierto? Instagram es una red social de alta positividad, no hay posibilidad del disenso en Instagram, ¿cierto? Cada una de las aplicaciones o la versión que nosotros mismos presentamos en WhatsApp, ¿no? Pero además WhatsApp con esta esquizofrenia, por ejemplo, que los adultos que trabajamos tenemos, ¿no? Al tiempo que estamos resolviendo un tema del trabajo, estamos hablando con nuestra pareja, al mismo tiempo estamos hablando con nuestros amigos, al mismo tiempo estamos resolviendo algún problema del ejercicio doméstico, todo al mismo tiempo, en el mismo segundo, ¿cierto? Porque esto ha generado una transformación de la forma como concebimos el tiempo y el espacio. Hasta buena parte del siglo XX había un tiempo y un espacio para cada cosa. A partir del desarrollo de la tecnología, esa condición del tiempo y el espacio muta, cambia, ¿no? Al mismo tiempo que estamos aquí conversando sobre tecnología, varios pueden estar conectados con lo que está pasando en su casa, al mismo tiempo, en el mismo segundo. No es un problema de atención, es un problema de variación de la condición del espacio y el tiempo, porque esa prótesis afectiva, que es el celular, nos permite conectarnos en otros umbrales de tiempo y en otros flujos espaciales, en otros flujos temporales y en otras condiciones del espacio, ¿cierto? Estamos en múltiples espacios y en múltiples temporalidades al mismo tiempo. La otra condición muy importante que tienen las redes sociales tiene que ver con la idea de la empatía y la decepción. ¿En qué sentido? Las redes sociales, en el marco de su arquitectura, en ese espacio de la arquitectura, nos habla de me gustas, me gusta lo que haces. Y hay una idea muy fuerte de fondo de conectar con otros. Detrás de ese me gusta es logro conectar con otros, logro construir comunidad con otros. Pero ¿qué pasa cuando la empatía se convierte en un número? Cuando la empatía deja de ser un vínculo social desarrollado a través de un amplio trabajo y se convierte en este número que se produce a través de la lógica algorítmica. Es decir, de cuántos likes puedo obtener en mi red social. ¿Cómo puedo jugar yo con ese elemento propio de la arquitectura de las tecnologías, como lo son los algoritmos, para producir una mayor cantidad de interacción, una mayor cantidad de vínculo, ¿cierto? Entonces piensen que la empatía deja de ser un simple vínculo social y se convierte necesariamente en un elemento que se cuantifica, se hace número. Nuevamente aparece la economía en este ejercicio. Y el otro gran asunto tiene que ver con la decepción. Yo creo que varios de ustedes han hecho detox
de Instagram, como, uy no, voy a borrar las redes sociales, voy a desconectarme, necesito limpiarme de todos estos vínculos, voy a hacer detox. Bueno, ahí veo varios rostros que dicen, sí, yo sé que han hecho detox. Y tiene que ver con la decepción. ¿Qué pasa cuando no logro interactuar o conectar con las personas? ¿Qué pasa cuando en Instagram subo una foto que no me gusta? Que me gusta, pero a nadie más no genera ningún tipo de interacción, ningún tipo de like. ¿Qué pasa con esas otras formas de comunicación que desarrollamos como el indirectazo, ¿no? El indirectazo es una práctica de comunicación muy particular y muy habitual en redes sociales en la que las personas suben contenidos que van dirigidos hacia una persona en específico, pero nunca etiquetan a esa persona, simplemente esperan que el otro vea, ¿no? Esta práctica, por ejemplo, es una forma de coquetería, pero también es una forma de salir de la tusa, ¿no? Coquetería, voy a subir esta foto para que la persona que me gusta la vea y reaccione a esta imagen, pero no le voy a decir, fulanito, mira la foto que subí, no, tiene que verla por su propia cuenta porque tengo que saber si se interesa en mí, si me sigue, si realmente ve mi contenido. O por ejemplo, el indirectazo en modo tusa, ¿no? Que es, estoy bien sin esa persona, mírenme de fiesta, mírenme de farra, miren cómo perreo hasta el piso y estoy feliz sin esa persona en mi vida. Entonces piensen que ahí nos movemos en esos dos umbrales, entre esa empatía y esa decepción. Las tecnologías de la comunicación tienen una condición particular, es que juegan con un elemento fundamental y es la necesidad de conexión con otros, ¿no? Estas redes sociales juegan justamente con eso. Digamos que la lógica con la que opera la arquitectura de Facebook, ¿cierto? Uno dirá, pero ¿de dónde sale la plata de Facebook? ¿Qué es lo que Facebook vende? Aparte de publicidad, Facebook es una de las plataformas, cuando hablo de Facebook estamos hablando de Facebook, Instagram, todas estas que hacen que quieras pasar más tiempo en pantalla. Una de las cosas que ocurre hoy por hoy de manera más habitual es que entremos a alguno de estos espacios tecnológicos y quedemos como enganchados durante horas. Uno dice, voy a ver 5 minuticos y realmente son 3 horas viendo videos de gatitos, ¿cierto? Y se le hizo a uno tarde para llegar a la universidad porque normalmente esto lo hace en la mañana antes de salir a... Sí, mírenlos. Ellos afirmativamente lo hacen y esto se debe a que esta arquitectura de las redes sociales funcionan con algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Es el conjunto de datos, ¿no? La gobernanza algorítmica tiene que ver con ese conjunto de datos que nosotros suministramos a estas redes sociales que hacen que seamos personas que ellos pueden predecir. ¿Qué significa esto? Entro a ver un video de YouTube, reacciono positivamente a este video, la plataforma, el aplicativo te va a decir, este contenido te gusta, te sugiero ver otro similar. Y es así como quedamos atrapados durante horas en pantalla, porque entre más tiempo pasemos en pantalla, mayor va a ser la cantidad de datos que nosotros producimos para estas plataformas. Y eso es lo que las plataformas venden, con lo que pueden movilizar desde pauta a otros elementos, ¿no? Piensen que hay una condición particular del celular y es que los datos del celular no solamente tienen que ver con los likes que damos. Supongo que aquí casi todos tienen GPS activos en sus celulares, ¿cierto? Les ha pasado, por ejemplo, que cuando entran a una tienda, voy a poner un ejemplo, Adidas, por poner un ejemplo, automáticamente su publicidad de Facebook y de Instagram empieza a ser de Adidas, sin que ustedes hayan hecho la búsqueda en su Google. Piensen la cantidad de datos que esto suministra y esto es a partir de esa lógica algorítmica que nos empieza a conectar con los otros. El otro elemento importante del que les quiero hablar hoy para entender todavía mucho más cómo funcionan estas tecnologías y por qué me atrevo a decir que las tecnologías digitales son tecnologías afectivas, tiene que ver con la distinción entre 3 elementos que parecieran ser lo mismo, pero no lo son, pero que actúan de manera conectada y que le dan sentido a la experiencia afectiva. Yo hablo de la estructura disipativa del sentir como ese escenario que nos permite a nosotros comprender nuestras experiencias emocionales. Esta estructura funciona a partir de 3 elementos fundamentales. El primero es lo que yo denomino la emoción, ¿cierto? Desde James Williams sabemos que la emoción es una reacción corporal ante un estímulo exterior.
Un ejemplo, a mí siempre me gusta trabajar con ejemplos de lo amoroso. Aparece nuestro crush, ¿no? Ustedes que están aquí en la universidad, están el grupo de estudiantes sentados y aparece esa persona que a uno le gusta. Uno siente entre mariposas en el estómago y como una sonrisita que uno no puede controlar, pero uno dice, Dios mío, que no se me note que esa persona me gusta, por amor a Dios, sí, que no se me note. Eso es una emoción, es una reacción del cuerpo ante un estímulo exterior, ¿cierto? La otra tiene que ver con el sentimiento. Un sentimiento obedece a los guiones culturales que circulan en diferentes tecnologías culturales que nos permiten a nosotros comprender nuestras emociones. Piensen ustedes si ustedes han tenido citas románticas, por ejemplo, y no les parece que esa cita romántica en algún momento se llega a parecer mucho a una comedia romántica, esa escena, esas películas románticas, uno dice, uy, esto que estoy viviendo se parece muchísimo a una comedia romántica, ¿cierto? Eso es el guión cultural operando. Eso quiere decir que somos capaces de poner en prácticas culturales y en prácticas de comunicación nuestras experiencias emocionales, ¿no? Y finalmente, la última condición tiene que ver con el afecto. El afecto no es lo mismo que los anteriores. El afecto tiene que ver con, esto proviene pues de la lectura de filósofos vitalistas, como lo es Spinoza, después lo va a retomar Deleuze y Guattari, después va a aparecer esto en el marco del giro afectivo, y esto tiene que ver con la condición del cuerpo. ¿Qué puede hacer un cuerpo ante cualquier cosa? Ser afectado por otro, ¿no? Acá tenemos al profesor Javier Correa y Javier Correa tiene aquí a varios de sus estudiantes. Hola, Javier. ¿Qué puede pasar y cómo podemos pensar el afecto? Javier, sópleme el nombre de uno de sus estudiantes. Okay. Un nombre de los estudiantes que son nosotros. No, de los, no puede, el ejemplo no funciona conmigo. Créanme. ¿Ana María? ¿Cómo? No, Javier. No, no, no. No, vamos a molestar aquí a Camilo, que fue estudiante mío. Vamos a ir con Camilo hace unos años, cuando yo evaluaba a Camilo, y a Camilo le voy a decir, Camilo, perdiste la materia. Luisa Fernanda. Hola, Luisa Fernanda. Ya te vi, Luisa Fernanda. Eso es una condición afectiva. Automáticamente, cuando Luisa Fernanda se sintió identificada por Javier, algo le pasó a su cuerpo. Fue como, no, me la van a montar. No, por favor, no me hagan pasar adelante. No, 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 no quiero. Eso es una condición del afecto. Tiene que ver con qué puede un cuerpo hacerle al otro. Tiene que ver con una condición ética del encuentro con los otros. Estos elementos nos permiten a nosotros entender cómo opera el teléfono móvil. El teléfono móvil va a operar entonces a través de lo que nosotros llamamos signos pegajosos, ¿cierto? Esas condiciones afectivas con las que nos quedamos. Un ejemplo de esos signos pegajosos son las noticias, ¿no? Piensen ustedes cuando empezó la pandemia, cuando inició el tema del COVID, ¿cierto? Todos quedamos con un signo pegajoso que era el COVID. Las encuestas todos los días de las personas que enfermaban, esa condición con la que nosotros nos empezábamos también a sentir mal frente a esa información, porque acá ya no eran personas. Piensen que hay un momento en la pandemia donde los muertos dejan de ser historias, dejan de ser personas y se convierten en una cifra, pero además es una cifra que nos genera cierta condición afectiva, que nos eleva o nos disminuye nuestra capacidad de sentir y de interactuar con los otros. Esto así a grosso modo es lo que les quería como contar hoy muy rápidamente sobre qué es eso del celular como prótesis afectiva. Piensen que para resumirlo muy rápido, lo podemos resumir en 3 puntos. El primero tiene que ver con una condición de la modificación de la forma en que entendemos el tiempo y el espacio en la medida que estamos disponibles y dispuestos a comunicarnos con los otros todo el tiempo, ¿cierto? Hay una modificación profunda de ese elemento. El segundo asunto tiene que ver con que los teléfonos móviles y las tecnologías digitales guardan una correspondencia
con un estilo bienestar, de un estilo emocional que nos propone el capitalismo. Ahí hay una sincronía entre unas tecnologías que no pueden ser pensadas como neutras, que no son asuntos neutros, sino que corresponden con unas racionalidades y unos momentos históricos particulares, ¿cierto? Y que coinciden con culturalmente cómo entendemos las emociones y que producen estas formas en que nos relacionamos todos hoy por hoy. Y el tercer elemento importante de este trabajo tiene que ver con su condición material. Los celulares y todo lo que les pasa o nos pasa con los celulares no se queda en esos espacios o en esos entornos digitales, ¿no? Piensen que a lo largo de esta conversación varios hemos puesto nuestros ojos en el celular. Piensen que es salir de la casa y sentir que a uno se le queda el celular y uno es como, ¿dónde está? ¿No? Dios mío, pero no, todavía no me subió a Transmilenio, no me lo han sacado, ¿cierto? Tiene que ver con esa sensación, ¿no? Entonces piensen que esos tres elementos han cambiado a partir de esa interacción con la tecnología. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes, por aguantar el frío aquí de este auditorio. Muchas gracias también a Marta, la directora del Centro de Investigaciones. Muchas gracias a Ruth del CRAI, que es el alma aquí de la organización de estos seminarios. Gracias también a los compañeros de la tecnología. Y bueno, yo voy a hablar y me voy a parar porque no soy capaz de hablar sentado. Le he puesto un título. Vamos a dialogar muchísimo con lo que acaba de exponer Jorge. Voy a ser breve también porque nos gustaría mucho que pudiéramos dejar un buen tiempito para conversar entre todos e intercambiar y alrededor de este tema. Y el título, digamos, de mi presentación está puesto de esta manera: Tecnología y Sociedad, que es el marco en el cual nos convoca, y seguramente vamos a dialogar de cómo entendemos esa relación entre esos dos campos del mundo, la tecnología y la sociedad, comunicación política y movimiento campesino. Es el título de esta conversación que quiero tener con todos y con todas. No es el título de la tesis de doctorado, ahora más adelante lo presento. Pero antes de presentar como algunos aspectos de la tesis, algunos de los resultados, yo quiero llamar la atención brevemente sobre algunos aspectos de cómo entiendo la relación entre tecnología y sociedad, que aquí dialogamos muchísimo con Jorge. Y son básicamente sobre tres aspectos que circulan en la vida cotidiana, pero también en la vida académica, que a mí me parece preocupante. Sentido recurrente sobre las tecnologías, estos tres: el determinismo tecnológico, el reduccionismo tecnológico y la neutralidad tecnológica, a la que también se refirió Jorge. Dale, gracias. El determinismo tecnológico, bueno, ha habido muchísimas investigaciones, muchísimos trabajos haciendo crítica a esta perspectiva, pero el asunto es que sigue funcionando muchísimo, y sobre todo en materia de política pública. El determinismo tecnológico consiste en sobrevalorar las tecnologías y la tecnología de una manera exagerada. La sociedad, sobre todo los políticos, ¿no?, piensan que todos los males del mundo se van a resolver con la tecnología. El calentamiento global, no nos preocupemos, lo resolvemos con la tecnología. El hueco de la capa de ozono, no nos preocupemos, que ahí hay tecnologías que nos pueden ayudar a resolver. O pensar que la tecnología es la causante de muchos males de la sociedad. Pensar que la tecnología es la que produce la pobreza, que produce la inequidad, que produce la discriminación. Y entonces le estamos dando una relación de causalidad a la tecnología y la sociedad. La tecnología
causa un impacto sobre la sociedad y es algo así como si pensáramos que la tecnología está por fuera de la sociedad y la tecnología llega a la sociedad o para hacerle un bien o para hacerle una maldad. Es muy común y hay muchos memes y videitos cortos de cómo llegó la televisión o el celular a la familia y hasta ahí llegó la armonía de la familia y se acabó la comunicación entre padres e hijos y entre hermanos, etcétera, ¿cierto? Esa idea, digamos, permea muchísimas, insisto, políticas públicas, pero también un poco la lógica con las que nosotros interactuamos con la tecnología. Pero en verdad, los críticos y los expertos plantean que la tecnología no se produce al margen de la sociedad ni por fuera de la sociedad. La sociedad es la que crea sus propias tecnologías. Y las tecnologías, dice por ejemplo Arturo Escobar, crean a su vez un mundo nuevo, crean unas prácticas nuevas. Ya Jorge lo mencionaba, ¿no? Cómo se crean unas prácticas del desarrollo de la afectividad y de la comunicación afectiva con las tecnologías digitales de la información y la comunicación. De tal manera que lo que en verdad es la tecnología y la sociedad se coproducen y ninguna está por fuera de la otra, ¿no? Son parte de lo que nos constituye como humanos. La tecnología y el lenguaje es lo que nos diferencia de las otras especies vivas. Los animales no tienen tecnología. Usan algunos animales, usan algunos instrumentos, pero no son tecnología. Tampoco tienen lenguaje, se comunican, pero no crean sentido, no construyen sentido. Esos dos rasgos son constitutivos única y exclusivamente de la humanidad. Si quieres dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Okay. Siguiente. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento es en relación con el reduccionismo, con la idea reducida con que a veces nosotros pensamos la tecnología. Pensamos que la tecnología son solo las herramientas, los artefactos. Pensamos que la tecnología es este aparatico. No, este es solamente un artefacto que forma parte de un sistema tecnológico, de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Y no es solo el celular. La tecnología es también los procedimientos, las técnicas. El zapatero tiene una técnica para hacer zapatos. El panadero tiene una técnica para hacer el pan. Esos procedimientos con las herramientas, con los artefactos, son parte de la tecnología, pero no son la tecnología. La tecnología es, además de los artefactos y los procedimientos, una visión del mundo, una forma de ver el mundo y una forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, a veces pensamos que la tecnología son solo los cacharros, los aparatos. Y resulta que la tecnología comporta también un posicionamiento ético, un posicionamiento político, un posicionamiento o una perspectiva moral también, ¿no? En eso consiste, digamos, uno de los ejes del reduccionismo. Natalia, ¿tenemos internet en el computador? ¿Sí? Entonces hagamos este ejercicio en vivo y en directo. Salgamos un momentico de la presentación y entremos a Google. Vamos a imágenes. Acá al lado izquierdo. Derecho. Ahí está, exacto, imágenes. Y busquemos, preguntémosle a don Google por tecnología, solamente tecnología. Bien, ¿qué ven ustedes ahí? Google es hoy el principal
proveedor de imágenes e imaginarios de la sociedad. Todos los niños, jóvenes, nosotros adultos, vamos a Google a buscar información. Y Google nos dice que estas son las imágenes y el imaginario, las representaciones sobre tecnología. Y lo que vemos aquí son exclusivamente tecnologías digitales de la información y la comunicación. Pero ¿dónde están esas otras tecnologías? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la rueda? ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el mapa? La noción de tecnología es muchísimo más que las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Y Google es el principal proveedor de las representaciones que la sociedad construye sobre el mundo. Entonces Google nos está proponiendo una visión bastante reducida de lo que es la noción de tecnología. ¿Vale? Sigamos, ahora sí, volvamos a la presentación, Natalia, gracias. Y podemos seguir bajando la página y no van a encontrar ninguna otra tecnología, les aseguro. ¿Sí? Bien, pasemos ya, esa era la imagen. Y el tercer elemento que quería llamar la atención, que ya Jorge lo mencionó, es en relación con la neutralidad de las tecnologías. Las tecnologías no son neutras, para nada. No son, como decía, solo los cacharritos, ni los procedimientos y las técnicas, sino sobre todo son visiones que una sociedad tiene sobre el mundo y que median nuestra relación con ese mundo. En esa medida, las tecnologías no son neutras políticamente, no son neutras ética y estéticamente. Ya, digamos, creo que la exposición de Jorge mostró cómo efectivamente unas tecnologías transforman la subjetividad, transforman la manera como nos comunicamos, la manera como expresamos nuestros afectos, en fin. Landon Wiener dice: las tecnologías son doblemente políticas, son intrínsecamente políticas en dos sentidos. Por una parte, cuando se diseña una tecnología, tiene ya en sí misma un objetivo político. Entendiendo aquí lo político como en un sentido amplio, no la política de los politiqueros y de los políticos profesionales, ni la política de los partidos, sino entendiendo la política como un proyecto de una sociedad sobre cómo es, cómo debe ser, cómo se organiza esa sociedad, ¿vale? Entonces, cuando se diseña una tecnología, en sí misma en ese diseño ya tiene una propuesta política de la sociedad que diseña y crea esa tecnología. Y la otra manera de ser política, dice Landon Wiener, es cuando un Estado, un gobierno, una sociedad decide incorporar o desarrollar un tipo de tecnología u otra. Ahí hay una decisión política. El ejemplo que yo siempre doy con relación a esta es el caso de Computadores para Educar. No sé si los conozcan ustedes. Computadores para Educar es un proyecto que desarrolló Misael Pastrana en el año 2000, en el marco de la Agenda de la Conectividad, que era incorporar las tecnologías digitales, los computadores y posteriormente las tablets, a la educación, al sistema educativo colombiano. Se reunió Microsoft, se reunió Intel Inside, Hewlett Packard y el señor Pastrana, y decidieron que la mejor tecnología para incorporar y para formar a nuestros niños y niñas era la tecnología de Hewlett Packard, la tecnología de Microsoft, el paquete de Office, y por qué no se decidió que la mejor tecnología era el software libre, Linux, que no tiene costos, que tiene una lógica, una estética y una ética distinta, porque no es propiedad privada, es de software libre, de libre acceso. ¿Por qué no? ¿No? Entonces ahí hay una decisión política atravesada por unos intereses de carácter económico. Bien, entonces
La tecnología, decíamos, es intrínsecamente política, no es neutra para nada, ni en el plano de la política pública, ni en el plano, ya lo vimos, de la construcción de subjetividades. Y el otro componente es que también solemos pensarlo que de manera dual, ¿no? ¿Son buenas o son malas? Las tecnologías en sí mismas no son buenas y malas, porque esa valoración moral se la estamos dando desde afuera. Sino que el asunto está es en qué momento y cómo esas tecnologías se inscriben en unas prácticas sociales. Es ahí donde está, no es ni siquiera el uso, porque es muy común decir no son buenas ni malas, sino el uso que nosotros hagamos de ellas. El problema tampoco es del uso, el problema es cómo se incorporan esas tecnologías en unas prácticas sociales, unas prácticas políticas, unas prácticas afectivas, en unas prácticas económicas, etc. Bueno, muy rápidamente estos 3 punticos que quería como precisar para dialogar también con el profe Jorge y para poder entender un poco como desde dónde es que yo leí o hice el trabajo de la tesis. Ahora sí, la tesis se llamó, el último nombre porque con el que empezó era otro, como suele suceder, ¿no? Cambié 3 veces. Movimientos sociales en Colombia y prácticas de comunicación y educación políticas, caso movimiento campesino. Básicamente, el objetivo que se propuso fue analizar las prácticas de comunicación y de educación del movimiento social campesino, mediados por las tecnologías, las prácticas de comunicación y las prácticas de educación mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Ese fue como el objetivo. El contexto en el cual ubiqué la pregunta de investigación fue, por una parte, la transformación de las prácticas políticas. Desde la filosofía política y desde los estudios de la ciencia política, lo que se ha visto es que en los últimos, no sé, 40 años tal vez, últimas 3, 4 décadas, ha habido una transformación de la manera de hacer política en la sociedad. Que ya la política que se hace en los escenarios tradicionales, es decir, en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, como por ejemplo la Cámara, el Senado, las asambleas, los consejos, etcétera, ese tipo de política ha perdido muchísima legitimidad, muchísimo sentido, se ha vaciado de sentido. Y más bien aspectos de la cultura y de la vida cotidiana, de la vida privada, se han convertido en aspectos de la política, las reivindicaciones de la política. Por ejemplo, el feminismo ha puesto en el plano de lo público político, ¿no?, sus reivindicaciones de igualdad y de deconstrucción del patriarcado. Los movimientos sociales LGBTIQ+, han puesto en el plano de la política pública, pero también en el plano de la esfera pública y del debate sobre lo público, sus opciones, ¿no?, de construcción de género y sus opciones de sexualidad. ¿Qué más privado que la sexualidad y que la construcción de género se vuelve algo de carácter político? Entonces ha habido una transformación de las prácticas políticas en la sociedad en las cuales los movimientos sociales han jugado un papel fundamental. Fíjense que no se llaman movimientos políticos, sino su nombre fue movimientos sociales, por oposición al Estado, ¿no? Estado y sociedad civil, lo político versus lo social. Pero justamente hoy los movimientos sociales han dejado de ser sociales y más bien justamente son movimientos políticos. Bueno, siempre lo han sido, solo que hasta ahora es que se está reconociendo.
Eso como primer contexto. Como segundo contexto, la transformación del ecosistema comunicativo, como lo planteó para recurrir al concepto de Jesús Martín Barbero del ecosistema comunicativo, con la creación precisamente de las tecnologías digitales de la información y la comunicación que transformaron muchísimas de las prácticas, no solo afectivas, sino también políticas y sociales, generaron un ecosistema de la comunicación en general, pero de la comunicación política en particular, diferente, ¿no? Transformado. Y finalmente, el contexto colombiano en el que nosotros llevamos una guerra de larga duración, por lo menos 60, 70 años de guerra, de la última guerra, ¿no? De la última guerra. Nosotros nunca hemos vivido nunca un día en paz en ningún colombiano. Okay. Bien, es un contexto fuerte, muy fuerte, en el cual se desenvuelve hoy el ejercicio político del país. El otro elemento del contexto de la pregunta de investigación es que el campesino queda atrapado, no en medio de dos fuegos, como suele ser la metáfora, ¿no? Está atrapado en medio de dos fuegos, no. El campesino quedó atrapado en medio de por lo menos 4 fuegos. El fuego de las fuerzas del Estado, el fuego de las guerrillas, el fuego de los paramilitares y el fuego de las bandas del narcotráfico. Y el campesino está atravesado por esos cuatro fuegos, atrapado ahí. Y finalmente el contexto que trabajé fue el del movimiento social campesino, por supuesto, en términos de su constitución como movimiento, pero también en el contexto de la constitución del sujeto campesino. El campesino no es algo natural, ni ha existido siempre el sujeto campesino. El sujeto campesino surge, ¿no?, hacia mediados del siglo XIX y se constituye como campesino, como sujeto social campesino, a partir de un proceso de transformación de los indígenas, ¿no?, de disolución del resguardo indígena. El indígena se desarraiga de su tierra, no es desarraigado de su tierra y se transforma en campesino, en mano de obra de las grandes haciendas. Los negros libertos y liberados después, 1857 de la manumisión, creo que eso, 54, algo así, se convierten también en campesinos las negritudes. Y finalmente los pobres, los mestizos pobres, ¿no?, de las ciudades, entre comillas, son expulsados al campo y se convierten también en mano de obra de del régimen hacendatario, que es el que nos ha regido en la historia de Colombia. Y de esas 3 fuentes de población surge el campesino que hoy tenemos en nuestro país y que es muy distinto según la región. Entonces, ese contexto es el que me permitió enmarcar y encuadrar la pregunta de investigación, ¿vale? Sigamos. Bueno, ¿con quién trabajé? Primero unos criterios de selección de los grupos. La idea era que tuvieran presencia nacional, los colectivos del movimiento campesino, que tuvieran una presencia nacional. Segundo, que cubrieran todo el espectro político. El movimiento campesino no es homogéneo, ningún movimiento social es homogéneo, ¿no? Hay diferentes intereses, están atravesados por distintos intereses, por distintos posicionamientos políticos, por distintas perspectivas ideológicas. Segundo, pues que tuvieran la mediación tecnológica, pues si iba a mirar la comunicación política mediada por las tecnologías digitales, pues tenían que tener esa mediación tecnológica, si no pues me quedaba sin objeto. Perdón. Y finalmente, pues que tuvieran una actividad regular.
Hay muchos grupos y colectivos que son cíclicos y hay periodos de hibernación donde no hay una actividad permanente, ¿vale? Con esos criterios, entonces, llegué a 4 grandes organizaciones del movimiento campesino que hay en Colombia, que son organizaciones de segundo orden. Las organizaciones de segundo orden son aquellas organizaciones que agrupan a su vez muchas otras organizaciones. Entonces se llaman de segundo orden, que fue la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, que agrupa las que en ese momento eran 7 zonas en todo el país. Hoy ya se está tramitando 2 más, están tramitando esa condición. Segundo, el Coordinador Nacional Agrario, el CNA. Tercero, FENSUAGRO, que es el sindicato unitario de trabajadores del agro. Y cuarto, las dignidades campesinas. Las dignidades campesinas a su vez agrupan la dignidad lechera, la dignidad papera, la dignidad cebollera, etcétera, que están organizadas, la dignidad cafetera, que están organizadas en todo el país. ¿Cuál fue el corpus que yo analicé? Entonces, de esas 4 organizaciones, se hizo un análisis de las 4 páginas web. Se hizo un análisis de sus 4 cuentas de Face. Se hizo un análisis de 8 cuentas de Twitter. Y en total se analizaron 350 posts de Facebook más 466 trinos. Esto se hizo, estas 4, 3, 7, como 800 y pico de unidades de análisis. Se le hizo un análisis de contenido a uno por uno, con base en una matriz. Pero hice también un análisis de como 600 y pico de retweets, ¿no? De retrinos, con otro, ya de otro nivel. No se hizo análisis de contenido, sino una breve descripción estadística de esos retweets, ¿vale? Pero fue un trabajo, bueno, esto durante 3 años, en periodos desde 2017, 18 y 19, por periodos de un mes y medio, se fue tomando la imagen y se fue haciendo el análisis, ¿vale? Un poco como resultados y algunos de los resultados de ese trabajo. El primero es que el uso de esas tecnologías digitales, de las redes sociales, pero ojo, que son las redes sociales de Internet, porque las redes sociales son muchas, no necesariamente pasan por Internet. Ese uso que los campesinos hacen de las redes, lo que le permitieron al campesino fue, y al movimiento campesino, fue ampliar la esfera pública. La esfera pública, para quienes no lo saben, es ese espacio donde convergen las diferentes opiniones y posiciones ideológicas o políticas, en espacio en el cual se discute y se construye sentido sobre lo político. Y esa esfera pública está mediada siempre por algún medio o medios de comunicación. Cuando la esfera pública se circunscribía a los medios de comunicación tradicionales, hablo de la radio, de la prensa, pues la esfera pública tenía un alcance, ¿cierto?, de cubrimiento y de acceso a esos medios para discutir sobre lo público político. El uso de las tecnologías digitales para los campesinos y campesinas lo que hace es ampliar esa esfera pública, ¿no? Y entonces viene lo que dijo Marta, la directora del Centro de Investigaciones: el mundo nos está viendo. El primer ejemplo de esa ampliación de la esfera pública fue la que dio el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional.
Algunos han magnificado el asunto y hablan de la primera ciberguerrilla, no sé qué, pero es el primer ejemplo de esa ampliación. El mundo entero se volcó a respaldar a los zapatistas. Pues bien, no el mundo entero, sí, pero una buena parte del mundo se volcó a respaldar el movimiento campesino en Colombia, y entonces encontramos, por ejemplo, en la página de Agencia de Prensa Rural, APR, que es una página adscrita a ANSORC fundamentalmente, que ahí casi todos sus artículos están traducidos al italiano, al alemán, al inglés, porque muchos voluntarios, alemanes, franceses, ingleses, cogen los artículos que ellos publican en español, los traducen y ellos cuelgan en su página web las traducciones. Entonces se amplía esa esfera pública. En la medida en que se amplía la esfera pública, pues se amplía la comunidad política del movimiento campesino, ¿no? Ya es más gente la que está al lado de o junto con los campesinos. Entonces hay una ampliación. Y esto genera esa ampliación de la comunidad política, y otro de los resultados, pues no voy a trabajarlo hoy, es la ampliación y complejización de la red. Ya no tanto de las redes sociales de Internet, sino la red de movimientos. Unas redes muy complejas, no son tan fáciles de descifrar, con unos escalonamientos tanto temporales como espaciales que cubren perfectamente América Latina o que profundizan las redes en el escenario nacional, o redes ya mucho más amplias con campesinos y organizaciones de campesinos europeos, de Centroamérica, etc. Vale. Bueno, el otro hallazgo es que la comunicación política mediada por las redes sociales de Internet es una comunicación política que le da continuidad, que va y viene con la comunicación política cara a cara, o con las prácticas de comunicación política a través de la radio comunitaria, por ejemplo, ¿no? O con sus asambleas, sus talleres pedagógicos, etc. O sea, no es algo, el mundo de lo digital, de la comunicación política mediada por Internet, no está en otro lugar, sino que forma parte de su vida cotidiana. Hay una incorporación en ese sentido, ya no, bueno, también afectiva, por supuesto, pero ya con un carácter político en sus prácticas de comunicación política cotidiana. Y es algo que fluye, ¿no? Que fluye. Por eso hay una combinación de distintas prácticas. Bueno, lo de alianzas y construcción de redes ya lo mencioné. Bueno, otros punticos de llegada. Es que bueno, aquí yo jugué como con el juego de palabras, sentidos de la lucha y lucha por los sentidos. Los sentidos de la lucha, pues es una ampliación también tradicional de la lucha por la tierra. El campesino, ¿no? El movimiento campesino surge más o menos en la década del 10 y del 20 del siglo pasado. Es cuando ya realmente se constituye como movimiento. Y su reivindicación y su lucha fundamentalmente giró hasta la década de los años 70, 80 del siglo pasado en relación con la tierra, con la recuperación por la tierra. Pero el giro que se dio junto con esa transformación de la política, pero también en los escenarios de ampliación de la esfera pública y de la mediación de las tecnologías digitales, es que el sentido de la lucha se amplía ya no tanto solo por recuperar su tierra, sino desde la perspectiva del territorio, es decir, del ejercicio del poder sobre el espacio geográfico que ocupa y en el cual se mueven y se constituyen vitalmente. Eso es una transformación potente. Y eso solo se ve en América Latina.
e incluso conceptualmente los aportes de América Latina a la noción y al concepto de movimiento social, ese es uno de ellos, la perspectiva territorial. Entonces ya los campesinos no están pidiendo solo tierra, están pidiendo también educación, están pidiendo también salud, están pidiendo también, sobre todo, soberanía, que es la clave, es el concepto clave de la perspectiva territorial. Nosotros tenemos que ser, dicen ellos, soberanos en nuestras zonas de reserva campesina o soberanos en otra figura que tiene el CNA, el Coordinador Nacional Agrario, las zonas de soberanía alimentaria. Y el agua, los ecosistemas, etc. ¿No? Entonces, ahí hay un cambio en la lucha, perdón, en el sentido de la lucha. Y, perdón. Y en relación con la lucha por los sentidos, pues es toda esa lucha que se da en relación comunicativa, en la relación comunicativa, ¿no? La comunicación, ustedes están empezando a estudiar comunicación, la comunicación no es solo transmisión de información, no es llevar algo de un punto A a un punto B, ni pensar que yo les transmito mis ideas, mis sentimientos de aquí para allá. La comunicación, ¿no?, es un conflicto. Es un conflicto de construcción colectiva de un sentido. Tú pones un sentido, yo pongo otro, nos comunicamos y construimos. Y eso es conflictivo, porque la comunicación no es clara, transparente, jamás, ¿no? Siempre es difusa, compleja, en el diálogo, se construye. Entonces, la lucha por los sentidos está en eso. Entonces, al analizar los tweets o al analizar los posts, pues está eso, ¿no? El terrateniente que manda un dardo, el otro que responde y se van construyendo, ¿no? La defensa del territorio, el posicionamiento, y de ahí se genera eso otro que es muy importante, que es la resistencia a unas espacialidades capitalistas. Por ejemplo, ya aterrizando un poco ese asunto, es cómo desde un proyecto capitalista se arrasa con los ecosistemas para implantar un monocultivo en extenso, ¿no? La palma africana, por ejemplo, o la caña de azúcar para el biodiesel, los biocombustibles, la yuca, ya no para alimentos, sino para producir biocombustibles. Arrasamos con el campo, hacemos ese monocultivo agroindustrial y esa es una espacialidad capitalista, es una construcción del espacio de carácter capitalista. Y el campesino hace resistencia a ese espacio y quiere producir otro espacio distinto, otra manera de relacionarse con el mundo. Y eso lo hace a través de esa lucha de sentidos, la construcción de sentidos a través de la comunicación. En los, no sé si pasamos el otro, Natalia. En los posts, por ejemplo, plantean eso, dicen por allá, dice, el campesinado cuenta, porque somos quienes desde el campo hemos luchado por la vida digna, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio. ¿No? Y es una consigna distinta a que, oiga, devuélvanos la tierra o queremos solo la tierra. Están luchando es por una vida digna y por una permanencia en el territorio. Este es un fragmento de una de las entrevistas. Se me olvidó contarles que también hice 15 entrevistas etnográficas a dirigentes y lideresas, campesinos, campesinas. Dice lo siguiente, un dirigente del Coordinador Nacional Agrario: nosotros estamos hablando de la construcción de una sociedad distinta donde el centro de todo sea la vida. Esta es una entrevista del 2017. Entonces, hemos dicho, hacia ese sentido debe ser el enfoque de la defensa de nuestro territorio. Que es un discurso relativamente nuevo y que el uso y la apropiación de Facebook,
de las páginas web y de Twitter muestra y construye ese sentido y lucha permanentemente, ¿no? Las disputas con el señor Laforí, con la señora Cabal y con ella son terribles ahí en estos, ¿vale? Iba a decir otra cosa, bueno, creo que hasta ahí, porque me gustaría más que conversáramos y poder resolver dudas, preguntas. Por supuesto, ya lo puntual y otras cosas es mucho más amplio que la tesis. Vale, gracias. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Natalia Beltrán. Los voy a acompañar en este momento de las preguntas para animarlos a que pregunten. Pues voy a empezar yo. Bueno, quisiera hacer la primera pregunta, al profe Carlos. Y es, bueno, sabemos que pues la esfera pública se ha ampliado lo suficiente y mi pregunta es si el entorno digital es un lugar donde caben todos los discursos políticos y sociales de los diferentes movimientos que existen. Ok. Sí y no. Porque efectivamente la esfera pública se ha roto, se ha ampliado en múltiples niveles. Ya no solo existe una esfera pública al estilo de como lo planteó Habermas, ¿no? La esfera pública burguesa, que está circunscrita a lo público político del Estado-Nación, sino que precisamente con las tecnologías digitales de la información y la comunicación amplían el espectro. Entonces hay esferas públicas micro que atañen a lo específicamente local de una comunidad, de un pueblo, de un barrio, donde se debaten las cosas del barrio, se debaten las cosas de la vereda, en fin, que pueden estar o no mediadas por las tecnologías. Pero hay esferas públicas de carácter meso que atienden a el país, incluso a la región, Latinoamérica, en fin, ahí sí necesariamente mediadas por esas tecnologías, y la esfera pública global, donde se debaten asuntos de carácter político y de política global, por ejemplo, el calentamiento global, las ciudadanías globales, muchos otros temas de carácter global, ¿no? Entonces sí hay un rompimiento y una ampliación de la esfera pública, pero sucede que no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Y entonces hay muchas de las perspectivas políticas, muchos posicionamientos ideológicos que no tienen oportunidad de estar en la esfera pública debatiendo y posicionándose. Pero también depende de la manera como esas tecnologías de la información y la comunicación digitales se incorporen en las prácticas políticas. Entonces, el posicionamiento en esa esfera pública pues, va a ser también heterogéneo y diferenciado. No es lo mismo, por ejemplo, el uso de un celular cuando tenemos aquí en una red 4G o 5G, o hacer el uso del celular subiéndose a un arbolito en la mitad de la montaña para que le entre un poquito la señal, ¿no? Que es como muchos de los campesinos usan y postean y hacen trinos, ¿no? Entonces no es lo mismo, porque el que está en la ciudad en 4G puede hacerlo 20 veces en el día, el otro día le queda complicado irse 20 veces a subirse al arbolito y a mandar un trino. Entonces, sí y no, o sea, es diferencial, es heterogéneo. Muchas gracias. Y para continuar con el profe Jorge, pues ya que hablamos de movimientos sociales y de emociones, quisiera preguntarte si el cyborg, a partir de todas las nuevas configuraciones que ha incorporado o que ha apropiado, tiene la capacidad de desarrollar una sensibilidad frente al mundo de hoy.
Bueno, yo creo que lo primero para responder a esa pregunta es que la idea de cyborg tiene que ver con que todos los que estamos en este espacio y quienes van a ver esta conversación, pues somos cyborgs. Estamos íntimamente conectados con prótesis tecnológicas, ¿no? Desde nuestras gafas, nuestros celulares. Digamos que la idea de cyborg no es este súper desarrollo Terminator, ¿no? Que camina, pues viene de la ciencia ficción, pero nosotros en nuestra práctica devenimos en cyborg. Creo que la condición de cyborg conectados todo el tiempo a una red, todo el tiempo conectados a información genera dos efectos frente a la sensibilidad, frente a los temas coyunturales. El primero tiene que ver con un agobio en ciertos momentos frente a los flujos de información. Yo creo que cuando ocurren estos grandes acontecimientos sociales, digamos, la marcha de ayer de un sector de la sociedad donde vimos discursos pues, racistas, creo que generan unas sensibilidades muy particulares. Efectivamente nos conectamos con esas sensibilidades que se mueven allí, con esas discusiones, pero hay una condición particular y es que hoy muy seguramente ya pasó algo y la sensibilidad se fue a otro lugar. Ya no es esta sensación frente a los discursos racistas, sino es ahora el senador que trata de meter un caballo, ¿cierto? Entonces piensen que lo que hay es un cambio de la sensibilidad en la medida en que nos afectamos todo el tiempo. Digamos que una de las condiciones particulares que vienen desde los 80 tiene que ver con el circuito noticioso. El circuito noticioso cuando surge una cosa como CNN a finales pues, del siglo pasado, es un ciclo noticioso de 24 horas que nos permitía hacerle seguimiento a los acontecimientos, conocer a profundidad qué pasaba. Las redes sociales hoy es tal el flujo de información, la velocidad a la que viaja, que ese seguimiento no es posible. Entonces, digamos que nuestra sensibilidad está todo el tiempo como viéndose afectada frente a ese mundo y frente a esos acontecimientos y lo que nos genera es una sensibilidad muy alta, pero también muy volátil y una dificultad para cerrar los ojos y poder hacer seguimiento de algunos de estos acontecimientos. Sí, vamos a continuar. Muchísimas gracias. Tú levantaste la mano primero. Dime. No. Desde acá está así. Bueno, antes de hacer son dos preguntas de hecho, y antes de hacer la primera, algo que tú dijiste fue que si no estoy mal, el año pasado una persona que sacó 500 puntos en el ICFES era una persona que estudiaba en el campo, que se subía a un árbol y pues le resultaba más difícil tener información, pero al mismo tiempo se le quedaba así. Tal vez, bueno, eso era una cosita que quería decir. Y las bueno, una cosa que tú hayas dicho es que los animales no tienen lenguaje. Eso no es así. Sí poseen un lenguaje. Ya que nosotros no lo entendamos, es muy diferente. Digamos, están las abejas, que lo hacen a través del baile, o digamos, incluso los simios. No sé hablar simio, pero sé que ellos se comunican de cierta manera. Y la otra era la de en casos de tecnología. Es verdad, no toda la tecnología tiene que ver con celulares, micrófonos o así, sino digamos, tú dijiste fuego. En una de esas, entonces también un animal, en estos casos un ave, al hacer un nido, ahí tiene su tecnología él mismo haciendo sus cositas. Es todo. Gracias. No, sin duda, muchas especies, por supuesto, se comunican, ¿sí? Pero no construyen sentido, es decir, no tienen cultura. Se comunican a través de las feromonas o otros mecanismos bioquímicos y físico-químicos, se comunican, pero no construyen ideas, no construyen sentidos, y en esa medida no hay cultura. ¿Sí? Es distinto.
hay transmisión de información, se transmiten información, pero no construyen sentido, es decir, no se comunica. Si entendemos la comunicación de manera reducida como transmisión de información, entonces estaríamos de acuerdo. Pero la noción de comunicación, ¿no?, desde hace mucho tiempo ha superado esa primera noción por allá de los años 20, 30 del siglo pasado, que era la concepción de la comunicación transmisionista o informacionista, la teoría de Shannon y Weber. Eso lo van a ver en el segundo semestre seguramente ustedes. Si superamos esa noción de mera transmisión de información, pues llegamos a la conclusión que efectivamente que los animales no se comunican, se transmiten información. Con respecto a la tecnología, el instinto, los animales construyen su nido por instinto, pero no es una tecnología. Usan herramientas. Los simios, los chimpancés usan un palito para sacar las hormigas, ¿no? Están usando una herramienta. Los cuervos tienen usan las piedras para romper las nueces, en fin. Pero no se constituye, eso no se constituye en una tecnología. Porque si el concepto de tecnología es el uso de herramientas, pero más que el uso de herramientas, unas técnicas y unos procedimientos, y más que el uso de técnicas, procedimientos y herramientas, una visión del mundo y una manera como nos relacionamos y entendemos el mundo y construimos una noción, un sentido, un significado del mundo, pues también llegamos a la conclusión de que los animalitos no tienen tecnología, usan herramientas, pero no tecnología. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Yo me presento, soy educadora. Bueno, he sido educadora, sigo siéndolo, estoy pensionada y me desempeño trabajando con redes de mujeres. ¿Sí? Trabajo con una red de educadoras populares, una red de docentes que buscan la equidad de género en la educación de Bogotá, docentes de los colegios distritales de Bogotá, y también realizo actividades con la Red Colombiana de Mujeres Científicas que buscan, hay un movimiento en torno a la necesidad del acceso de las mujeres a la ciencia, a las diferentes ciencias y tecnologías, por supuesto, y también para hacerle buscando una transformación del hacer científico, ¿sí? Que está muy constituido por prácticas masculinas, ¿sí? Y también incorpora bastantes niveles de discriminación a las mujeres en los campos de la ciencia. Tengo una pregunta para Jorge y es la siguiente. ¿Con qué usted presenta unas perspectivas del uso de los celulares? Yo quisiera saber, ese estudio lo realizó con qué tipo de población. Me da a entender que se trabaja con pobladores de la ciudad, ¿sí? Por los ejemplos que pone
¿Y eso cómo es? Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso cómo es en otro tipo de poblaciones? ¿Sí? En la población rural, en poblaciones de pobreza grande. ¿Qué usos hay ahí y cómo se comporta eso del manejo de la afectividad? Recordemos que ahora con la reciente pandemia, el celular se volvió no solamente una prótesis afectiva, sino que se volvió un artefacto obligatorio para muchos muchachos, muchachas, niños, niñas, que tenían como vehículo de acceso a la actividad académica solamente un celular. Y en muchas familias un celular para 3 estudiantes. Y eso hizo que, por una parte, ese uso es distinto en determinado contexto, pero por otra parte, esto ahondó las dificultades, sobre todo de las mujeres, del uso del computador. Lo recuerdo con estos grupos de mujeres en donde ellas no podían participar en los eventos virtuales que se realizaban porque a partir de la pandemia el único computador que había en la casa cuando lo había o el único celular que había en la casa era para que los chicos y las chicas estuvieran en clase. Entonces creo que hay otros usos del computador, del celular, sobre los cuales valdría la pena indagar. Entiendo que en una investigación pues no se pueden trabajar todos los contextos porque no es posible, pero me gustaría saber su pensamiento sobre eso y si hay hubo alguna incidencia del uso diverso del celular por parte de las mujeres y los hombres y ese manejo de la afectividad, ¿qué diferencial presenta? Y para los dos, una pregunta que se relaciona con esta anterior es que existe una brecha cultural muy grande entre hombres y mujeres de todos los sectores sociales, pero que se articula mucho con las diversidades sociales, con la pobreza, con la identidad cultural, con la etnia, la raza. Si ha habido algún sondeo sobre eso o si se tiene una idea o por qué se trabaja como si las poblaciones fueran homogéneas. Entiendo en el orden de la mirada hacia lo campesino. Bueno, ¿quiénes dirigen estas organizaciones? ¿Quiénes participan más? ¿Qué rol juegan ahí las mujeres jóvenes, adultas, mayores? Porque esto hace parte de la democratización de eso que se llama la tecnología y la sociedad. Les dejo esas inquietudes y bueno, gracias. Bueno, yo les quiero contar un poco para responder a las dos preguntas. La primera tiene que ver con el corte de la muestra y con la pregunta esencial pues, que organizó la investigación. La muestra mía fueron hombres y mujeres de diversas orientaciones sexuales, de diversas generaciones en ámbitos urbanos y tenían como condición económica que tuvieran acceso a un celular inteligente con conexión a internet. Estamos hablando más o menos que suelen ser personas entre el estrato 2 al estrato 4, que fueron quienes participaron en la investigación. Aproximadamente, digamos, metodológicamente, yo hice 2 operaciones. La primera fue un ejercicio de entrevistas grupales. Eran grupos configurados por mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales, hombres sexodiversos, mujeres sexodiversas, por cada uno de los grupos de edad,
por 3 generaciones. Personas entre los 18 y 25 eran la primer grupo generacional, el segundo era entre los 25 a los 45 y de 45 a 75 años fue como los grupos de edad en los que desarrollé la investigación. Estas agrupaciones por edad tienen como principal principio, uy, qué linda redundancia, como principio organizador, su experiencia con la tecnología en 2 sentidos particulares. El primero, los más jóvenes de 18 a 25 es un grupo poblacional que nace y ya está el celular como dispositivo. El grupo de los 25 a los 45 son las personas que migran de la llegada del computador a la casa, estos computadores que creo que estos jóvenes que nos acompañan no conocieron, esos grandotes que uno tenía en la sala, y que eran con conexión a internet por línea telefónica, migran de ese aparato al computador portátil y luego al desarrollo de dispositivos como tecnologías, una generación de transición en el uso de las tecnologías y de esos accesos. Y están las generaciones que tienen como ven al computador, al celular como un referente que saben cómo usarlo, pero que no es un asunto tan central en muchos elementos de la vida. Entonces, digamos que esa fue como en términos de muestra el modo como se organizó la investigación. O sea, efectivamente, un poco estas reflexiones obedecen particularmente como a lo urbano, básicamente. Sabemos por la literatura, cuando se piensa el teléfono móvil, tiene 3 condiciones importantes, particularmente en la ruralidad. El primero tiene que ver con un problema de la conexión. Y cuando pensamos la conexión, no solamente conexión a internet, sino conexión a la telefonía móvil. Sabemos que muchas de las prácticas de comunicación en las áreas rurales en algún momento particular, cuando no había este abaratamiento que ha habido del tema de los celulares, particularmente en los últimos 10, 15 años, que se cambia un poco la idea de los planes de celular. Por ejemplo, si miramos los costos de la telefonía móvil, se han reducido, por ejemplo, los costos de llamadas y de mensajes de texto. Ahora realmente el plan más importante en Internet, en telefonía celular, es el plan de datos, es lo más costoso de los planes de datos. Entonces sabemos que hay unas prácticas de comunicación y de configuración de vínculos por otro tipo de redes. Mensaje de texto es una de las cosas que sabemos por algunos tipos de estudios muy importantes que se han hecho, que se han configurado como prácticas muy importantes en la ruralidad que no tiene acceso al internet, sino tiene acceso, por ejemplo, un celular a estos flechita que ellos no los conocieron, que resistían todos los golpes, a diferencia de los iPhones y los demás. Entonces ahí hay un cambio particular en esas formas de comunicación. Hay una idea de la mensajería, de la llamada, que permite otras formas de comunicación. Por eso el tema de la conectividad y de la brecha digital es tan importante. Digamos que en clave de ruralidad hay ese asunto. En términos de clave de género, hay unos usos muy variados y unos sentidos muy particulares. Entendiendo que lo que ocurre en los entornos digitales, digamos, nosotros no podemos pensar que lo digital y lo análogo son 2 escenarios diferentes, sino hay unas continuidades. Entonces, en la investigación, por ejemplo, en el tema de los afectos, sabemos que hay prácticas y machismos que siguen apareciendo en las redes sociales, que van desde las interacciones frente a las selfies, todas las prácticas asociadas al sexting, ¿no? Al sexo mediado por tecnologías, a la difusión y el compartir imágenes no autorizadas de esta práctica, ¿no? Suelen ser formas de violencia hacia las mujeres que se inscriben en estos entornos digitales. Sabemos también que las mujeres son quienes desarrollan con mayor intensidad, por ejemplo, los trabajos afectivos en los entornos digitales, justamente porque sabemos que esa organización de la cultura de nuestros afectos en clave de roles de género se mantiene y se distribuye y se amplía en los entornos digitales. Así, para cerrar muy rápidamente, recuerdo mucho a una de mis entrevistadas favoritas, que era la persona de mayor edad. Ella es doña Irma, tenía 78 años y ella seguía haciendo su trabajo de cuidado como madre,
como abuela a través de su grupo de WhatsApp. Lo más importante para ella era poder enviar ese mensaje. Yo siempre molesto con eso. Ella aprendió a usar el celular para conectarse con sus seres queridos a través de WhatsApp, para poder participar en el grupo, enviar ese piolín del grupo de familia que uno es como, ay, sí, otro piolín, bien abuelita. Pero para ella era muy importante hacerlo, era una práctica afectiva y de cuidado muy importante. En términos de clase social y de lo que pasa en la pandemia, efectivamente el celular mantiene, digamos, el celular es un tipo de aparato que uno podría denominar esquizoide. ¿Por qué es un aparato esquizoide? Porque en un mismo objeto convive la esfera íntima, ¿no? Yo vivo hablando con mi familia, el mundo del trabajo, ¿cierto? Y mi mundo íntimo y privado. Es un diario íntimo en el que circula mi vida en los entornos más públicos, ¿no? Entonces, digamos que ese asunto, que fue muy recurrente en el marco de la pandemia, de un celular que funcionaba para todos los miembros del hogar, para múltiples tareas, no era solamente el trabajo, el acceso al estudio, sino también los jóvenes no se podían ver con sus amigos, entonces que usaban era el celular para poder medio hablar y echar chisme con sus pares, se convierte como en ese espacio que concentra todas esas demandas. Entonces sabemos que en la fase actual del capitalismo, que creo que la pandemia la acelera de manera muy fuerte, ese capitalismo de la vigilancia, ese capitalismo de las plataformas se acelera, se incrementa, ¿no? Se hace necesario estar conectado para poder conectar con otros. Entonces digamos que ahí se incrementa un poco ese tema de la brecha, pero se hace la necesidad de conectarse con este tipo de lógicas. No sé, Carlos, si quieres trabajar con un segundo. Claro que aquí ya nos llegó el terrible papelito, que ya se cierra la transmisión. Entonces, rápidamente. Efectivamente, en la cultura campesina es terriblemente patriarcal. Terriblemente patriarcal. Entonces, fundamentalmente, la visibilidad de los dirigentes es una visibilidad a los hombres. Pero en terreno, en las organizaciones, allá en el campo, en los pueblitos, en las veredas, la mujer ha sido una luchadora y una lideresa impresionante. Lo que pasa es que mediáticamente siempre figuran los hombres. Yo no pude hacer mucho trabajo de campo por las condiciones de seguridad. Yo tenía pensado hacer trabajo de campo etnográfico en el Catatumbo, en el Putumayo. Finalmente tuve que ir solamente allí a Cabrera, a la zona de reserva campesina de Cabrera, y allí en las entrevistas incorporé efectivamente a las lideresas en los talleres y a las entrevistas para efectivamente ver su punto de vista en relación con el asunto. Pero parte de la lucha y la ampliación del sentido era otro de los hallazgos que no alcancé a mencionar, es que la mujer campesina, especialmente en las zonas de reserva campesina, armaron su combo y su tolda aparte y tienen en la página web de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina sus propias páginas, su propio desarrollo. Y ellas ya llevan, creo que el tercer congreso de mujeres campesinas a nivel nacional, de todas las zonas de reserva campesina. Entonces están haciendo visible toda su lucha por la tierra, por el sentido de la tierra, etc. Entonces sí hay unas transformaciones, pero evidentemente el asunto es bastante patriarcal. Y es una de las culturas más fregadamente patriarcales que hay. Bueno, como dijo el profe Carlos, pues lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos en un próximo evento. Muchas gracias.